Para la administración del fondo y su junta directiva es muy reconfortante poder rendirle a sus afiliados un positivo informe a pesar de la crisis vivida en el 2020, año en el que superamos innumerables retos, logrando estar más cerca de los afiliados a través de la virtualidad. El constante compromiso y dedicación de todo el equipo que conforma el Fondo Mutuo han hecho posible que, pese a las adversidades, Avanzar continúe contribuyendo al bienestar de sus afiliados y sus familias. Aún en épocas de crisis, como la vivida en el 2020 con la pandemia, Avanzar sigue contando con la contribución de sus empresas patrocinadoras, lo que le permite seguir siendo la mejor opción en la consolidación del patrimonio de sus afiliados. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia a causa del COVID-19, un fenómeno que sorprendió a todos y que significó un choque profundo y generalizado para el mundo en la historia moderna. El confinamiento social, las restricciones de movilidad y la suspensión de la mayoría de las actividades productivas que prevalecieron en el mundo hicieron que el año que acabó de culminar se convierta en uno de los años más retadores, no solo por las víctimas, por los cambios en la vida diaria, en la manera de trabajar y de relacionarnos, sino por provocar la mayor contracción económica global en los últimos años, generando una extrema disminución en el empleo y un retroceso social sin precedentes. Sin lugar a dudas, los hechos relevantes para los mercados mundiales este año han sido el desarrollo que ha tenido la pandemia hasta la creación de las vacunas, la recesión global, el desplome de los precios de las materias primas, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la culminación del Brexit, salida de Reino Unido de la Unión Europea. El balance económico de nuestro país es complejo a causa de los confinamientos. No obstante, si bien el 2020 cierra con cifras negativas, resaltamos la rápida y acertada reacción en materia política social y económica del Gobierno Nacional, que asociada a la política monetaria del Banco de la República, el apoyo de los gobiernos locales y los empresarios, incidieron que se tuviera una ligera mejora en los indicadores de producción y empleo hacia finales del año. Las expectativas sobre el 2021 son altas, entendiendo que será el año de recuperación, pero que dependerá en gran medida de la evolución del virus. A nivel global, la generación de empleo y el ritmo de la economía dependerán de las noticias sobre la vacuna, su efectividad, distribución y aplicación en los diferentes países, los precios de las materias primas como el petróleo, la recuperación de Europa y las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, sobre mantener o quitar estímulos a la economía. A continuación, presentaremos los indicadores económicos más relevantes que tuvieron influencia en los resultados del fondo. La emergencia sanitaria generada por la pandemia y las demás medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, que tuvieron su fase más restrictiva en el segundo trimestre del año, lograron contener el ritmo de los contagios del COVID-19, pero provocaron un choque profundo jamás visto en la actividad productiva en Colombia. Ante la caída en el consumo, la inversión y la mayoría de los ramos económicos. Esta situación ocasionó un desplome hasta de un 20% en la economía en dicho periodo. La actividad productiva empezó a recuperarse a partir de la mitad del año, en la medida en que algunos sectores comenzaron a operar. Todo indica que para el 2020, la economía colombiana se contrajo un 6.8%, la mayor caída de la que se tenga conocimiento en la historia. El escenario para el año 2021 contempla un crecimiento de 4.75%, situación que estará impulsada por sectores como el de la infraestructura, el comercio y la construcción, así como por la reforma fiscal, las medidas de estímulo a consumo, el comportamiento de la vacuna y el esquema de aislamiento para contener el virus que adopte el gobierno. La pandemia también expuso las fragilidades de la economía del país en materia laboral. Por eso, una de las mayores secuelas de la crisis es el cierre de las empresas y la alta cifra de desempleo. Para el año 2020, la tasa de desempleo fue el 15.9%. A pesar de la recuperación económica esperada para el 2021,
La tasa de desempleo se mantendrá en 2 dígitos. La débil inflación que se observa en todo el mundo y que se nota en las políticas económicas y en los mercados es una de las consecuencias más notorias de la pandemia. Dicho fenómeno proviene de la baja demanda que hace que se mantengan los precios bajos en los distintos mercados. La economía colombiana no es la excepción a esta tendencia global, en un año en el que la pandemia modificó el consumo de los colombianos. Es así como un registro de 1.61%. La inflación en el 2020 es la más baja desde 1955. Se espera que este indicador regrese al rango objetivo del Banco de la República y se acerque de nuevo a la meta del 3% a finales de 2021. Luego de permanecer en niveles estables por cerca de 2 años, el Banco de la República inició en marzo un ciclo de recortes en su tasa de interés de intervención, reduciéndola del 4.75% al 1.75% al cierre de 2020. Dichas reducciones, combinadas con un amplio suministro de liquidez, permitieron enfrentar una desaceleración de la economía. Ante las bajas presiones inflacionarias y una economía en recuperación, se estima que la tasa de intervención se mantenga en el nivel del 1.75% durante la mayor parte del 2021. Los positivos anuncios sobre el avance de las vacunas, un mejor desempeño en los precios del petróleo y el fin de la incertidumbre electoral en Estados Unidos hicieron que el dólar regresara a niveles similares a los de la prepandemia hasta cerrar el 2020 en 3.432 pesos con 50 centavos. Para el 2021, los analistas esperan un tipo de cambio de 3.546 pesos en promedio, con un rango entre 3.300 y 3.800, lo cual muestra que este indicador seguirá marcado por una gran volatilidad. Debido al auge de las acciones del sector de tecnología durante la pandemia, algunas bolsas de valores del mundo, como la bolsa norteamericana, alcanzaron máximos históricos, mientras que las bolsas de valores latinoamericanas, como la Bolsa de Valores de Colombia, continuaron como las más rezagadas debido a que en ellas se negocian en su gran mayoría acciones de otros sectores. Sin embargo, 2 hechos relevantes que ocurrieron a fin de año tuvieron un impacto positivo para los mercados mundiales con alta tendencia a la recuperación: los resultados de las elecciones de Estados Unidos y la noticia sobre la vacuna contra el COVID-19. Estos acontecimientos permitieron una importante recuperación en los mercados, de tal manera que el índice de capitalización bursátil, Colcap, no tuviera una caída más abrupta y cerrara el periodo 2020 en 1.437.89 puntos, con una desvalorización del 13.51%, mucho menor de la esperada. Para el 2021 se espera una valorización del índice de capitalización bursátil Colcap del 12%, derivado de la dinámica de reactivación que se viene presentando con el ingreso de capitales del exterior. Durante el 2020 se llevó a cabo un monitoreo permanente a nuestro portafolio de inversiones de parte de la administración del fondo en compañía de la Junta Directiva y el Comité de Inversiones, con el fin de afrontar los grandes desafíos de la vigencia en materia económica mediante la diversificación en instrumentos nuevos de inversión, lo cual permitió optimizar la rentabilidad para beneficio de nuestros afiliados, minimizar su exposición al riesgo y aprovechar la dinámica de reactivación de los mercados que se registró hacia finales del año. En este sentido, destacamos los 1.191 millones de pesos que Avanzar obtuvo por los siguientes conceptos: renta variable, 672 millones de pesos, por concepto de valorización, dividendos de las acciones e intereses y valorización de los fondos de títulos de participación inmobiliaria, PEI y TIN. Renta fija, 147 millones de pesos, recibidos por valorización e intereses. Fondos de inversión colectiva, FIX, 351 millones de pesos, recibidos por rendimientos. Utilidad en venta de inversiones, 21 millones de pesos.
Nuestro portafolio de inversiones registró una rentabilidad promedio de 8.2% efectiva anual. El mismo finalizó con un valor de 5.904 millones de pesos y un crecimiento del 17% con relación al año anterior y está conformado de la siguiente manera. Renta variable. Al cierre de la vigencia, la rentabilidad promedio obtenida en las acciones del fondo fue del 3.8% efectivo anual. El patrimonio de estrategias inmobiliarias, PEI y los títulos inmobiliarios, TIN, que también hacen parte de este tipo de inversión, registran una rentabilidad promedio de 11.2% efectivo anual. Este portafolio cerró en 2.043 millones de pesos con una participación del 34% sobre el activo. El portafolio accionario se encuentra diversificado en los siguientes sectores. Sector financiero, con el 35% invertido en acciones de Bancolombia, Corficolombiana y Grupo Aval. Energía, con un 15% representado en acciones de Celsia. Holdings, con el 46% representado en acciones de Grupo Argos, Cementos Argos y Grupo Sura. Comercio, con el 4% representado en acciones de Almacenes Éxito. Renta fija. En este tipo de inversión, la rentabilidad promedio alcanzada al cierre de la vigencia es del 15.6% efectivo anual. Este portafolio está compuesto en su totalidad por títulos del sector privado, especialmente del sector financiero. La renta fija cerró en 1.302 millones de pesos con una participación del 22% sobre el activo. Otras inversiones. En los FICs, fondos de inversión colectiva y las cuentas bancarias que hacen parte de este tipo de inversión, la rentabilidad promedio fue del 2% efectivo anual. Este portafolio alcanzó la suma de 2.552 millones de pesos con una participación del 43% sobre el activo. Valor de la unidad de inversión. Al finalizar la vigencia, este indicador cerró en 1.283 pesos con 779 centavos, registrando una disminución del 2.22% con relación al valor obtenido el año anterior. Nuestra gestión estuvo orientada a buscar nuevas oportunidades para los afiliados con perspectivas de materialización en el largo plazo, apoyándonos en una adecuada administración de los riesgos en materia de inversiones. Es así como en un entorno económico tan retador como el expuesto anteriormente, Avanzar obtuvo al finalizar el año unos positivos resultados financieros, los cuales detallamos a continuación. Activo. Se logró un significativo incremento en los activos del 17% al alcanzar los 5.973 millones de pesos. Dicho aumento con respecto al periodo anterior se explica en la positiva valorización y en los rendimientos generados en la mayoría de las inversiones que componen el portafolio de inversiones del fondo. Pasivo corriente. El pasivo corriente cerró en 136 millones de pesos con una disminución del 12% con relación al año anterior, lo cual obedece a los rendimientos decretados por pagar que ascendieron a 95 millones de pesos y se encuentran pendientes de ser aprobados por la Asamblea y la Superintendencia Financiera de Colombia para ser distribuidos entre los afiliados del fondo. Destacamos los 28 millones de pesos que durante el año acumuló el Fondo de Perseverancia, monto que fue distribuido el 31 de diciembre entre 401 ahorradores que tenían 5 o más años de antigüedad en Avanzar y que equivalieron al 36% de los afiliados. Pasivo no corriente. El pasivo no corriente alcanzó la suma de 5.836 millones de pesos con un incremento del 18% con respecto al año anterior. Esta variación corresponde al incremento en los aportes de los afiliados, la contribución de las empresas y las utilidades reinvertidas. Los ingresos alcanzaron a 1.245 millones de pesos, gracias a la importante valorización que registró el portafolio del fondo en la mayoría de sus inversiones. Los egresos alcanzaron la suma de 1.150 millones de pesos, correspondientes en su mayoría a la desvalorización de algunas inversiones,
presentada a lo largo de la vigencia en el portafolio de inversiones. Para finalizar nuestra gestión financiera, expresamos con satisfacción que bajo el contexto de una realidad económica compleja, como la vivida durante el 2020, al cierre de la vigencia, Avanzar recuperó totalmente la pérdida que había obtenido durante el año, la cual tuvo su nivel más alto, que fue en el mes de marzo, en 671 millones de pesos, obteniendo finalmente un resultado positivo con una utilidad por valor de 95 millones de pesos. Durante la vigencia, la virtualidad fue la gran aliada que permitió llegar a nuestros afiliados. Por esta razón resaltamos las 143 afiliaciones realizadas bajo esta modalidad en las diferentes campañas de inducción, afiliación y sostenimiento. Adicionalmente, desarrollamos la campaña de amnistía en la que se logró una efectividad del 29%. En Avanzar, estuvimos influenciados por las consecuencias que trajo consigo la pandemia, por cuanto muchos de nuestros afiliados vieron la necesidad de recurrir a sus ahorros y retirarse del fondo para ajustarse a una nueva normalidad. Así es como finalizamos el año 2020 con 1.113 afiliados, 2.6% menos que el año anterior. La cobertura de afiliación en las empresas patrocinadoras Confenalco Antioquia y FECOM fue del 77% y del 90% respectivamente. Cada vez cobra más importancia el ahorro entre nuestros afiliados como la mejor forma de conformar un patrimonio a futuro y alcanzar las metas propuestas. En este sentido, destacamos el positivo comportamiento de los aportes, los cuales ascendieron a 1.079 millones de pesos, con un crecimiento del 11% comparativamente con el año anterior. Tener una mayor conciencia sobre el ahorro para cumplir los sueños y por ende mejorar la calidad de vida es sin duda alguna la premisa del Fondo Mutuo. Así lo demuestran los recursos entregados a 53 ahorradores por valor de 229 millones de pesos, los cuales fueron destinados para adquirir o mejorar vivienda. Trabajo aproximadamente hace 7 años en Confenalco Antioquia, estoy en el área de mercadeo. El día de hoy quiero agradecer a Confenalco y al Fondo de Empleados Avanzar porque gracias al ahorro y al aporte de la empresa pude comprar casa propia, pude tener el ahorro para la cuota inicial. Quiero agradecer a Confenalco y al Fondo por hacer realidad el sueño de los trabajadores y el mío en particular. Muchas gracias. Durante el año se realizó una campaña sobre la importancia del ahorro, cobrando mayor relevancia en estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Es así como el promedio mensual del aporte legal voluntario durante el año mostró una tendencia alcista, el cual finalizó en 74.289 pesos, obteniéndose un incremento importante del 10% con relación al año anterior. Contribución de las empresas patrocinadoras. Aún en momentos difíciles de pandemia, nuestras empresas patrocinadoras continuaron con el firme propósito de seguir contribuyendo con el bienestar de sus colaboradores. Es así como destacamos los 500 millones de pesos otorgados por Confenalco Antioquia como contribución, los cuales representan un incremento del 11% con relación al 2019, y la contribución de 5 millones de pesos que aportó FECOM como nuestra segunda empresa patrocinadora, con una variación del 40% con respecto al año anterior. Pertenezco a la sede de Piedras Blancas Confenalco. En esta oportunidad quiero agradecer al Fondo de Inversiones Avanzar, que me ha permitido a lo largo de esta historia hacer un ahorro programado, el cual lo he utilizado para la cuota inicial de mi vivienda. Quiero agradecer a la caja por darme este porcentaje, el cual es una ayuda para mejorar mis ingresos familiares. Muchas gracias por permitirme y darme esta oportunidad. Aspectos administrativos. Encuesta de satisfacción del afiliado. Como cada año, realizamos la encuesta de satisfacción cuya calificación de 4.6 sobre una meta del mismo valor nos motiva a encaminar nuestros esfuerzos para seguir posicionados como una excelente alternativa de ahorro a futuro.
como aspectos a resaltar de la encuesta de forma positiva es el alto nivel de confianza en la solidez del fondo y en el personal que administra a Avanzar. Medición del desempeño de los colaboradores del fondo. Con el apoyo de Confenalco Antioquia, continuamos evaluando el desempeño integral de los colaboradores del fondo como proceso de fortalecimiento de la cultura de la medición y la responsabilidad por los resultados del fondo mutuo. Mejoramiento del aplicativo. Con la asesoría de nuestro proveedor de software, Gemda, se inició la modernización del aplicativo del fondo como sistema para el registro de la información financiera y de afiliados, incluyendo las mejores prácticas de gestión documental y de calidad en un ambiente de procesamiento y almacenamiento. Retos para el futuro. En Avanzar, tenemos que estar preparados para enfrentar los grandes desafíos que nos trae el año 2021. Realizaremos una actualización de nuestra página web para estar más cerca de nuestros afiliados, y lo anterior será clave para construir estrategias de valor que redundarán en una mejor prestación del servicio y en el crecimiento del fondo mutuo. Por último, queremos como siempre reconocer y agradecer a nuestros afiliados por su confianza. La misma ha sido un gran estímulo en este periodo tan retador en el que Avanzar demostró estar preparado para enfrentar grandes desafíos. Asimismo, nuestro sincero reconocimiento a Confenalco Antioquia y a su Fondo de Empleados FECOM por el respaldo incondicional a la gestión del fondo mutuo. Gracias por elegirnos como el mejor aliado en la construcción de los sueños de sus colaboradores.